esta es la defensa de Luz Hosgard, la maestría en teatro. Ella va a tener un tiempo de exposición de alrededor de 40 minutos. Luego va a tener el espacio para que quienes son jurados, que son Lucrecia Checoin, Gabriela González y Alejandra Seriani, puedan realizar algunas consultas. Luz va a poder contestar a las mismas, y luego quedan las jurados deliberando. A todas les ha llegado el link del Drive para el acta, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Entonces, la idea es que se complete de manera virtual allí. Si ustedes tienen firma digital, escaneada digitalmente, la sumen ahí, la peguen en ese archivo colaborativo, y después vamos a tener que hacer el acta con la firma original sobre papel en el acta. Luego hablaremos con Alejandra para que ella pueda iniciar, porque es la única que no está aquí en Tandil, entonces ella pueda enviarnos a contrarreembolso, claro, lo pagamos nosotros el envío, el acta. Pero bueno, después eso es una cuestión administrativa que hablaríamos eventualmente con ella o veríamos la forma. ¿Les parece bien? Luz, ¿tenés alguna duda, alguna consulta? No, cuando ustedes den el ok. Bueno. Entonces, mientras esté exponiendo Luz, yo les voy a pedir que silencien sus micrófonos, no las cámaras, y seguiremos grabando, y ahora doy ingreso a la gente que está esperando, que también va a estar con el micrófono silenciado y sin cámara, en ese caso. Bueno, entonces vamos a abrir aquí. ¿Todo bien? No, iniciar video. ¿No? No, ese no. Ahí está. Ahí está. ¿Está ella ahí? No. ¿Cómo que está partiendo? Feo. Buenas tardes. Vamos a iniciar la defensa de tesis de la maestranda Luz Hosgard, defensa de tesis en la maestría en teatro. Les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos y también sus cámaras, que apaguen las cámaras. Creo que están todos en esa circunstancia en este momento. Les cuento que Luz primero va a hacer una exposición de alrededor de entre media hora, 40 minutos, va a compartir algunas imágenes con ustedes también, que hacen a su exposición y a su tema de investigación, y luego vamos a dar participación a las tres jurados, que son Gabriela González, Lucrecia Checoin y Alejandra Seriani. También está conectado aquí el director de la maestría, que es Guillermo Dillon, y si no me equivoco, alguna miembro de la CAP, de la Comisión Académica de Posgrado de la Maestría. Y si no, se va a ir sumando luego, quizás alguien más. Bien. Yo también les voy a ir silenciando los micrófonos, si por casualidad se abriese alguno, como para no molestar a Luz, que va a estar exponiendo. Bien, ¿estás por allí, Luz? Sí, acá estoy, cuando quieran. Perfecto. Bueno, entonces, adelante. Bueno, muchísimas gracias, primero por propiciar este espacio a todas las partes, en estas circunstancias tan particulares. Este proceso de investigación también ha tenido
sus propias circunstancias particulares, así que se dé cierre de este modo ya queda como anecdótico, incluso por la temática misma de la tesis que trabaja las nuevas tecnologías digitales, ¿no? Bueno, para comenzar les voy a compartir pantalla, así vamos viendo una presentación. Bueno, el desarrollo de esta investigación se da en el marco de la maestría en teatro, con mención de diseño escénico, que se dicta en la Facultad de Arte UNICEN. Se titula Teatro Multimedial, Distancia, de Matías Umpierres, análisis de un espectáculo de la escena porteña contemporánea. La dirección de la tesis a cargo de Paula Fernández, docente e investigadora también de la Facultad de Arte UNICEN, y Oscar Luz, acá presente dando la defensa, la tesista. Un poco la pregunta-problema que conduce todo el desarrollo de la investigación es cómo se construye la escena en el teatro porteño contemporáneo a partir de la apropiación de las nuevas tecnologías y la intervención de diversos lenguajes artísticos. Los objetivos que se proponen a partir de esta pregunta es analizar la realización escénica a distancia de Matías Umpierres, estrenada en el Centro Cultural San Martín en el 2013, teniendo en cuenta la apropiación de las nuevas tecnologías y las diversas disciplinas artísticas que caracterizan este espectáculo. Desarrollar los elementos contemporáneos que van emergiendo de ese proceso creativo y también poner en diálogo esos elementos con los conceptos tradicionales de las prácticas artísticas. Reflexionando más desde el cómo, ¿no? No desde el qué es, si es, no es o qué es, sino cómo se ha ido construyendo esta práctica artística o cómo se construye la práctica artística hoy desde el arte contemporáneo. Bueno, el recorrido que voy a hacer en esta defensa oral, un poco se va de acuerdo al texto escrito que se entregó en la tesis, pero tomando determinados puntos relevantes de la introducción, del marco liminal, que sería el marco teórico, el teatro multimedial como término recurrente que se utiliza en el arte contemporáneo para intentar definir este tipo de prácticas artísticas, los referentes, a modo de contextualización y de antecedentes de esta práctica, que no es aislada, sino que viene de la mano de toda una preparación cultural para que se desarrolle. Los términos emergentes que surgen del análisis, teatro virtual, artista multimedial, dispositivo, nuevas tecnologías de representación, dramaturgia como movimiento de tránsito, y para cerrar una pequeña síntesis de lo que fue de la unidad de análisis en particular y también una conclusión de todo el proceso de investigación en general. De la introducción, los puntos relevantes que quiero destacar es un poco, en principio, lo que plantea Joseph Danan, docente e investigador francés, que investiga los nuevos medios de producción del teatro y el rol del texto, ¿no? en la escena contemporánea. Él va a decir que la teoría es necesaria, pero también es inútil, ¿no? Que uno tiene que pasar por todo el saber, pero también tener la práctica de poder olvidarlo. Para poder pensar en estos conceptos emergentes. Un poco transité también eso en ese proceso de investigación, ¿no? El primer acercamiento al análisis fue de volver a los conceptos tradicionales, pero si bien hay que tenerlos en cuenta, también hay que poder olvidarlos para poder atender a los nuevos que puedan emerger. Dubati, investigador e historiador teatral, también va a plantear que la investigación, los estudios teatrales, no son formas de hacer y de estar en la historia. Entonces, la teoría y la práctica va a estar dialogando permanentemente. Esto es como un clásico análisis y reflexión entre lo que es la relación del arte y la técnica, ¿no? Que se ha reflexionado siempre desde diferentes ámbitos, desde la filosofía, desde la sociología, desde los historiadores. Entonces la pregunta es, ¿dónde se está poniendo el énfasis hoy en relación a la técnica? En los nuevos medios y en las nuevas tecnologías. Entonces, Lehmann, teórico alemán, lo que va a decir es que hay que reflexionar sobre los propios medios sobre los que está trabajando el teatro, ¿no? En vez de estar respetando casi fielmente a las reglas tradicionales,
hay que pensar en el contexto en el que se vive, ¿no? Y en este sentido también quiero mencionar a lo que plantea Martin Heidegger en cuanto a potencialidad y riesgo de la técnica, ¿no? Si bien implica un riesgo, también hay que pensar que hay todo un campo de potencial ahí para desarrollar. El arte contemporáneo, lo que va a decir Nicolás Bourriaud, historiador y crítico del arte contemporáneo, es que hay un arte relacional, ¿no? En donde ya no se piensa tanto en la obra como producto acabado, sino como un proceso, ¿no? Y las interacciones humanas lo que quieren es vincularse, fusionarse, entonces empieza a haber toda una mezcla de disciplinas, de lenguajes. Este arte relacional o estética relacional, como lo plantea él, es una corriente artística, ¿no? Que se empieza a desarrollar en la década del 90. Empieza a darle mayor relevancia a estas relaciones y no tanto al objeto concreto acabado. Es necesaria que en estas prácticas y en la reflexión de las prácticas se pongan los conceptos en diálogo para poder reflexionar sobre los mismos. Y no se puede dejar de tener en cuenta que se desarrollan dentro de un contexto particular, ¿no? Dentro de un dominio socioeconómico tecnológico, según lo va a plantear París, ¿no? Docente universitario, bueno, ahora jubilado, ¿no? Estudioso del teatro. Él lo que va a decir es que no hay que intentar definir al teatro como un arte puro. No se puede dejar de tener en cuenta el procedimiento y los medios que lo están bordeando, ¿no? El teatro no está marginado de los medios porque vive dentro de la era de la reproductibilidad técnica. Entonces es necesario que esa reflexión de esos propios medios sea teniendo en cuenta el contexto en el que se está desarrollando. El marco teórico liminal que se desarrolla es teniendo en cuenta los conceptos tradicionales que uno, ¿qué se pone a pensar cuando piensa en una obra de teatro tradicional? En el convivio, en la representación, en la dramaturgia, en el aura, en algo tan básico como un actor, una actriz, en esos términos pensaríamos en un espectador, digo, pero eso también se va transformando y empiezan a emerger nuevos términos. Todos estos conceptos son los también vamos a tomar en cuenta en este marco teórico, que son los devenidos del análisis de la práctica artística. Como teatro expandido, según se plantea, lo plantea Sánchez, docente e investigador también teatral español, que lo toma el teatro expandido como un concepto ampliado de las artes escénicas, simplemente considerándolo como un arte de la comunicación. Y todos estos nuevos medios que van surgiendo son medios nuevos para expresarse, ¿no? Que son potenciales de expresión artística. Bueno, uno de los términos que también se desarrolla en el arte contemporáneo para poder definir o intentar definir estas prácticas artísticas es el de teatro multimedia. Entonces, un poco acompañando lo que decía anteriormente, Dubati también lo acompaña diciendo que la palabra teatro no es ahistórica ni universal, exige ser contextualizada a través de las preguntas de qué concepción de teatro, desde qué base epistemológica se va a reflexionar sobre el lenguaje teatral o sobre estas prácticas artísticas, ¿no? La modernidad está interrumpiendo todo el tiempo en el teatro para ir potenciando esos espacios, para ir hacia el campo de la experiencia, para ir hacia el campo de la innovación, no solamente el de la presentación o el de la representación tradicional, porque el teatro está todo el tiempo acorde con el tiempo que le está tocando vivir, indagando estas potencialidades que le dan los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Y el teatro multimedia es un término recurrente en la tendencia del teatro contemporáneo, en el que se emplean estos nuevos procedimientos, ¿no? Se destaca más el lenguaje visual que el verbal, los signos tecnológicos, entonces hay que reformular y reflexionar sobre la concepción del hecho teatral contemporáneo, ¿no? En este ser con el tiempo. Bueno, en esta contemporaneidad, digamos, existen antecedentes y contextualización de la práctica artística que vamos a desarrollar, que es Distancia de Matías Umpierres. No me quiero detener demasiado en esto, pero me parece interesante poder destacar que esto no viene de la nada, ¿no? Como plantea Mumford, que es sociólogo también, y plantea que hay una especie de preparación cultural, va a decir. Cuando se habla de hipertextualidad, por ejemplo, no se está hablando de hipertextualidad solamente cuando aparecieron las ventanas emergentes a partir del uso de Internet,
Se está hablando ya desde el momento que uno tiene un control remoto en la mano y hace zapping mientras que está la propaganda, o tiene la radio prendida o está hojeando un diario. Entonces ya hay una preparación cultural incluso antes de que se desarrollen las nuevas tecnologías, ¿no? La técnica va a ser a la época y la época a la técnica, va a plantear también el teórico y crítico del arte contemporáneo José Luis Brea, que planteaba esa ida y vuelta de la tecnología y de la época, ¿no? Entonces, en este sentido, los paradigmas que yo quiero destacar en este cuadro de referencia es tanto Adolf Appia como Gordon Craig. En el 1900, ya estamos hablando al principio de 1900, ya había unos cambios de paradigma que tenían que ver, en el caso de Appia, con pensar el diseño de la iluminación, ¿no? Que es un recurso técnico que no, en la distinción que propone Arlindo Machado, que es investigadora audiovisual, en el término de apropiación, ¿no? de la poética tecnológica, no de la iluminación como le voy a dar luz a la oscuridad, sino como diseño de la escena, ¿no? Entonces, ya desde ese momento Appia lo planteaba como que la iluminación era un diseño de la escena propiamente dicho, ¿no? Y Gordon Craig, planteando esta idea de fusión de los roles, de funciones de los lenguajes, también ya hablaba de que el creador de la escena no es el autor solamente, simplemente poner un texto dramático y representarlo, sino que el director, al realizar esa representación dramática, también estaba siendo creador de la obra. Entonces, me parece que ya desde el 1900 empieza a haber como cambios de paradigma, que después, con el desarrollo de estas técnicas, ya sea de las proyecciones audiovisuales, de la interactividad, pero ya hay una idea de trabajar el recurso técnico, digamos, no como recurso en sí mismo, sino como poética para el lenguaje de la escena. Bueno, los referentes se desarrollan tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y en este sentido, a nivel nacional, la obra que vamos a trabajar, la realización escénica, es Distancia, de Matías Umpierres, estrenada en el Centro Cultural San Martín en el 2013, y este espectáculo lo que trata es de 4 actrices que están intermediadas, ¿no? por la pantalla, y qué es lo que le implica la comunicación virtual para ellas al vivir en diferentes ciudades que las personas con las que se relacionan, ¿no? Con las que tienen una relación amorosa. Entonces, se trata de ese conflicto de lo intermedial y la falta del encuentro físico con el otro, ¿no? Y cómo va creciendo ese fantasma mental a partir de esa comunicación que tienen y de esa circunstancia física temporal. Acá les voy a mostrar un poquito el tráiler del espectáculo. Bueno, Umpierres es un artista interdisciplinario, ¿no? En realidad su formación es en publicidad y después se especializa en dirección de arte. Hace más de una década más o menos que todos sus proyectos van a trabajar la liminalidad de los propios medios, ¿no?
ha presentado sus espectáculos en el San Martín, en el Museo Malva, en el MoMA, en los festivales de Bafisi, de Cannes, fue el coordinador del Centro Cultural Rojas, también participó de un proyecto que se llamó Royal Project con Robert Lepage, que también es un referente del lenguaje audiovisual dentro de la escena contemporánea, y hace poco fue reconocido como uno de los 100 mejores artistas argentinos de los últimos 100 años, ¿no? del arte contemporáneo. Él lo que va a decir es que va a definir el espectáculo, ¿no? Que les quiero leer la cita exacta cómo define él el espectáculo, ¿no? Dice que distancia es un espectáculo que se articula o sincroniza entrelazando diferentes sistemas de información para constituir justamente la acción dramática en el tiempo del aquí y ahora del teatro. Me gusta pensar al teatro como un sistema de sincronizaciones entre distintos elementos o energías en pos de conformar una ficción o un ritual. Si esas energías las despliegan actores, robots o pájaros en el escenario, creo que es lo mismo siempre y cuando haya un sistema de sincronización en vivo. Así es como aparece una fragilidad, que es la fragilidad del teatro. En un minuto, la teatralidad se puede romper. Me parece interesante también cómo lo plantea él, ¿no? Y en este sentido, la idea de poder trabajar la reflexión de esta investigación es desde el cómo está realizando eso, ¿no? Bueno, los términos que van a devenir de este análisis del cómo de esta práctica artística es teatro de lo virtual, artista multimedial, dispositivo, nuevas dramaturgias, nuevas tecnologías de la representación, dramaturgia como movimiento de tránsito hasta llegar a la escena, y luego vamos a hacer una conclusión. Desde el punto de vista de lo virtual, Unpierre se pregunta cómo se están relacionando las personas con la ficción en estos días, ¿no? ¿Cómo tiene pensado el teatro acceder a la era virtual? ¿Cómo es posible considerar la existencia incluso de un teatro virtual? Entonces después uno empieza, si hay convivio, si no hay convivio, si es teatro, si no es teatro, bueno, no importa, lo que es lo que está haciendo, y habría que pensar el cómo está haciendo eso, ¿no? Cómo se está construyendo ese espectáculo, cómo se construyó su diseño, su dramaturgia, su dispositivo y demás. Entonces, en este sentido, me parece interesante destacar lo que propone Suárez, Jorge Iván Suárez, que es docente investigador teatral, que él va a trabajar sobre el teatro y la realidad virtual, y él va a plantear dos modelos, un modelo teórico tradicional y un modelo teórico del teatro de lo virtual, ¿no? En este sentido, el modelo teórico tradicional se va a caracterizar con una arquitectura del teatro italiana, desde una estética representativa y dramática, construida esta arquitectura para una vista de un espectador en un modo directo ahí presente, y un espacio escénico que es físico concreto, ¿no? Corporal y de visual distante, o más o menos distante, ¿no? Y después, por otro lado, va a proponer el modelo del teatro de lo virtual con una arquitectura de un espacio multívoco, que puede ser para un interactor, para un interespectador, una estética presentativa o postdramática en términos de Lehmann, para una vista que puede ser para una cámara o para una interfaz con una tecnología digital, y un espacio escénico que es de inmersión en el entorno digital, ¿no? Que ya sea total o parcialmente virtual. Unpierre lo que va a decir es que no solamente, dice, lo voy a citar, no solamente desafiamos al teatro con la tecnología, sino también desde el teatro desafiamos al sistema tecnológico para ver si es capaz de producir teatralidad. Queremos dar cuenta de que puede existir una obra de teatro 100% virtual. Acá me parece interesante que él dice que desafiamos al sistema tecnológico. Y ahí creo que está la clave de la potencialidad que pueden tener las nuevas tecnologías, siempre y cuando el artista esté en dominio de esa técnica y no se deje llevar por lo espectacular que puede llegar a generar lo tecnológico, sino que sea una poética tecnológica al servicio de los artistas como medio de expresión. En este sentido, Unpierre va a trabajar entre estos dos modelos que plantea Suárez, ¿no? Entre el modelo teórico tradicional, porque va a ser el público sentado en un teatro a la italiana, el dispositivo que plantea como puesta en escena va a estar sobre un escenario, pero va a estar virtualizado, ¿sí? Entonces, trabaja esa virtualidad, pero a partir de los ejes clásicos. Y lo hace con el contenido que es completamente análogo al procedimiento, ¿no?
van a estar también las actrices intermediadas. Entonces ese público que va a ir a asistir a ver un espectáculo teatral se encuentra con las actrices intermediadas, y esas actrices intermediadas están intermediadas con sus propias relaciones humanas. Entonces, ahí un Pierres lo que va a plantear es que si lo emocional del público no está en juego, entonces el público solo va y ve pantallas. Entonces, la emancipación acá que trabaja un Pierres en el uso de las tecnologías es del teatro con el teatro en sí mismo, ¿no? Por eso utiliza estos dos modelos, ¿no? de lo clásico y lo virtual. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es ese artista? ¿No? ¿Quién es un Pierres? ¿Quiénes son estos músicos? ¿Quiénes son estas actrices? Que están multimediados, ¿no? Entonces, el artista, va a decir Sánchez, también investigador, es un artista que ha ido evolucionando, ¿no? Con la técnica que le va tocando vivir. ¿Y dónde está desarrollándose la técnica hoy? Como decíamos antes, en las nuevas tecnologías y en los nuevos medios. Entonces Sánchez va a proponer un tipo de artista que va a llamar artista inteligente, que es capaz de articular el discurso de la realización escénica. Y ya no hay un liderazgo tan concreto, ¿no? En realidad la construcción es en conjunto. Ya no importa quién es el autor, quién es el director, quién es el técnico. Empiezan a entrecruzarse esos roles. Y este tipo de artistas, en términos de Nicolás Bourriaud, van a ser artistas de arte radicante, ¿no? Entonces, este artista contemporáneo selecciona, agrega, mezcla, multiplica, va a expresar mucho menos la tradición, ¿sí? Va a estar en constante desarraigo para poder ir traduciendo todo el tiempo los modelos que le va presentando el arte contemporáneo. Entonces, al abandonar esa exclusividad, al no tener ningún origen, ninguna raíz, va a ir hacia el encuentro con el otro. Y en ese ir al encuentro con el otro, seleccionando, agregando, mezclando, ahí es donde va a construir la identidad del artista y la identidad de las prácticas artísticas que se están generando. El dispositivo que se construye en esta práctica escénica está originado, ¿no? A partir de la dramaturgia, ¿no? Está el dispositivo originando la dramaturgia de la representación. Entonces, ese diseño de distancia, ¿no? De este espectáculo puede ser considerado un dispositivo. ¿Cómo se está estructurando este dispositivo? ¿Por qué el término que deviene del lenguaje cinematográfico? Bueno, dentro del desarrollo de esta investigación no solamente estamos pensando en diferentes lenguajes, ¿no? Sino también estamos pensando en diferentes referentes, filósofos, sociólogos, historiadores, digo, ya hay no solamente estamos pensando en investigadores teatrales, un poco como sucede en este arte contemporáneo, ¿no? Vamos desandándonos de las raíces para poder ir al encuentro con otros lenguajes. Bueno, esta estructura que plantea el dispositivo son 8 layers, ¿no? que se denomina como tipo andamio, que están cubiertos por una pantalla y van generando diferentes dimensiones. Están los músicos en la escena, van a estar proyectadas las actrices. Bueno, no solamente es un dispositivo físico, sino que también es un sistema virtual, y todo esto va a terminar diseñando la escena, ¿no? Y originando la dramaturgia de la representación. Pierres un poco lo que va a decir es que es un espectáculo tan radical como distancia, se trabaja físicamente sobre pilares clásicos de lo que es el teatro, una platea, un espacio delimitado, un conjunto de espectadores que observan algo que sucede en el escenario, pero en términos de dispositivo es la ruptura absoluta de lo clásico. Ahora les voy a mostrar un pedacito de la obra. Acá donde está la penumbra están ubicados los músicos, así como lo veíamos recién en la imagen. Van a ir proyectándose pantallas con grabaciones audiovisuales, no solamente sobre el frente, sino sobre el fondo y sobre los laterales de los cubos, ¿no?
ahí ingresa otra de las actrices a conectarse y van a continuar proyectadas en estos 4 espacios, las actrices, en estos 3 los músicos, y diferentes imágenes audiovisuales pregrabadas en las otras pantallas. Bueno, en cuanto a las nuevas tecnologías de representación, digo, ¿qué es lo que sucede con las nuevas tecnologías en la escena contemporánea? La representación puede ser virtual. Digo, cuando se está pensando en este tipo de narrativas, también se está pensando en este espectador contemporáneo que tiene la capacidad de codificar diferentes niveles de información. Recién estábamos viendo no solamente una de las actrices cantando, había varias pantallas con imágenes, aparece después la llamada de otra de las actrices. Entonces, quiero citar un Pierres un poco lo que habla de estos espectadores. Los espectadores han evolucionado vitalmente porque, entre otras cosas, tienen más capacidad de decodificar varios niveles de información al mismo tiempo. Y eso los hace más inquietos frente al arte y a la vida. A mí me gusta dialogar con ese espectador desde distintas perspectivas. El público está acostumbrado a ver un sistema de representación y no es comúnmente el virtual. Sin embargo, en distancia, se van a acercar al teatro a vivir una experiencia virtual. Entonces, acá un poco lo que traigo a colación es lo que propone Suárez, que propone 3 elementos que van a vehicular la expresión para que las representaciones escénicas sean posibles. Es el cuerpo, la lengua y la técnica. Y el cuerpo como único elemento tangible, pero cuando el desarrollo de la técnica y el uso de las nuevas tecnologías empieza a virtualizar ese único elemento tangible, Suárez va a sostener que representar también es virtualizar. Estas nuevas tecnologías de representación son experiencias tecnoartísticas, considerando que todo lo representativo es a la vez virtual, ¿no? Creando nuevas configuraciones de lo que es lo representativo. Y acá la esencia no va a ser puramente lo teatral, sino que es la síntesis de lo tecnológico ligado a esas alteraciones en el espacio y el tiempo de estas condiciones escénicas virtuales. Empiezan a hacer estas nuevas tecnologías de representación un instrumento de expresión, ¿sí? Bueno, para finalizar, el último ítem que surge del análisis de esta práctica artística es la dramaturgia como movimiento de tránsito hacia la escena en términos de Joseph Danan, ¿no? ¿De qué estamos hablando hoy cuando hablamos de dramaturgia, ¿no? Y cómo se está construyendo este tipo de narrativa que en realidad es híbrida con diferentes lenguajes artísticos y técnicas contemporáneas. Entonces, ¿qué vamos a pensar con este espectáculo? Que tiene que haber una partitura musical, un guión cinematográfico, una dramaturgia teatral. Digo, bueno, acá hay un pedacito del texto, ¿no? Que podemos comprender cómo está sostenido a través de lo que dice Joseph Danan, que el texto es como una guía, ¿no? Que va conduciendo la práctica escénica, que va a dialogar según el dispositivo que se conjugue para su diseño, ¿no? Entonces, en este caso, que el dispositivo está originando la dramaturgia de la representación, en este texto se ven que están numeradas las escenas con los nombres de los personajes. También dice, en la proyección de la pantalla suena el timbre de una llamada vía streaming. Ya estamos hablando de que va a haber proyección en la pantalla y que va a ser virtualizada vía streaming con una llamada, ¿no? El sistema operativo cliquea la opción atender. Hay una ubicación de lugar y de un momento del día. Al abrirse la imagen de la transmisión, vemos sobre una alfombra un snow globe, ese es el pedacito que vimos recién. En este pequeño globo lleno de agua vemos la agitación de la nieve sobre una pequeña casa rodeada de pinos, y a la distancia los músicos en escena hacen tensar las cuerdas de un instrumento. Acá ya se están viendo diferentes elementos que tienen que ver con esta guía de lo que va a suceder en la escena, ¿no? Y de la hipertextualidad que todo esto genera a partir de los diferentes lenguajes. Les voy a mostrar otro pedacito del espectáculo que tiene que ver con esta hipertextualidad. Un homme et un cerf.
La actriz va a contar todo lo que es la mitología, una mitología de una mujer ciervo, que es la mitad del cuerpo mujer y la mitad para abajo ciervo, ¿no? Y mientras que ella va narrando esa mitología, aparecen las imágenes pregrabadas, ¿no? En las otras pantallas. Y las otras actrices también están ahí presentes con sus pequeñas acciones. Cada una habla en su lengua, hay subtítulos de eso, entonces estamos mirando los subtítulos, estamos mirando las pantallas de los ciervos, estamos mirando a las actrices. Bueno, así se sucede con otros momentos, donde otra de las actrices habla de un accidente de tránsito y se vuelven a generar esta división de imágenes. Y por último, les quiero mostrar lo que es el final del espectáculo y un poco reafirmando esto que hablábamos de que el medio técnico tiene que estar al servicio del artista, ¿no? Y ir reflejando esa multiplicidad de lenguajes y de lo que puede lograr la técnica cuando es utilizada como potencia, ¿no? Sin estar destruyendo la esencia. Se terminó, así como se terminan las cosas, con unas personas mirándome, yo paralizada contra un muro. Evidentemente yo debería decir algo. Sostuve una relación inviernos, veranos, otoños. Aprendí casi todos los idiomas proyectando un futuro. Leí sobre todas las religiones, leí sobre todas las economías. Lloré por atentados que no me hicieron, odié a dictadores que ni conozco. Hice todo eso encerrada en 4 paredes, tocando botones y activando recursos de respuesta masiva. Yo fui leal con el cosmos virtual y acá me ven, sin saber cómo hacer un duelo con todo eso. Algún día voy a estar mejor y voy a poder estar ahí sentada con una amiga, con un novio o una novia, nunca se sabe, sintiéndome más fuerte, haciendo como si nada hubiese pasado. Hoy estoy viviendo un duelo, así que no me hablen por un rato. Imagino que pronto se me va a pasar. Bueno, ella desarrolla la canción y se da el cierre del espectáculo. Bueno, un poco como síntesis de lo que fue el análisis en particular de esta práctica artística, Pierres como artista contemporáneo le pregunta al teatro cómo tiene pensado acceder a la era virtual y lo hace a través de esta práctica artística distancia, ¿no? Con el diseño escénico de un dispositivo que origina la dramaturgia de las nuevas tecnologías de representación, considerando que representar es virtualizar, a partir de un sistema de sincronización en vivo que construye la acción dramática y el ritual. Después quería dar como una conclusión general de todo lo que fue la investigación, desde 2 puntos de vista, 2 términos, que es el de radicante, como estuvimos viendo dentro del apartado de artista multimedial, y el modelo epistemológico rizomático que plantean los filósofos franceses Deleuze y Guattari, ¿no? Cuando hablábamos de que Guattari pensaba, digamos, nos proponía de que hay que preguntarse desde qué modelo epistemológico hay que reflexionar sobre las prácticas artísticas, o desde qué concepción del lenguaje teatral
pero me parece interesante poder pensarlos desde este modelo epistemológico de pensamiento, que lo que va a decir es que en la organización de los elementos no va a seguir líneas de subordinación jerárquica de manera vertical, ¿no? Sino que cualquier elemento puede ir influyendo sobre el otro, no hay afirmaciones totalmente desestimadoras de unas o de las otras, ¿no? Sino que todas pueden influir sobre la otra. Un poco la idea de rizomas, como estas plantas que van creciendo en bulbos, ¿no? De manera horizontal, y cada uno de estos bulbos, lo que van a decir Deleuze y Guattari, son agenciamientos. Entonces, me interesa pensar que estos agenciamientos son estos términos, ¿no? Y en realidad las prácticas artísticas van a estar circulando todo el tiempo por estos términos. En el arte contemporáneo hay nuevas prácticas artísticas que quizás están circulando más sobre algunos términos que otros, pero todos conviven en el mismo, ¿cómo se dice? Contexto, ¿no? Entonces, si bien a partir de este análisis trabajamos dispositivo, trabajamos liminalidad, artista multimedial, nuevas tecnologías de representación, teatro de lo virtual, dramaturgia como movimiento de tránsito, teatro de presentación o postdramático en términos de Lehmann, pero también están conviviendo los otros términos, ¿no? De espectador, de actor o actriz, de escenografía, convivio, representación dramática, aura, pero cuando se empieza a pensar que en vez de telepresencia, como estábamos viendo en esta práctica artística, que el público se sitúa y está viendo intermediadas a las actrices, empieza a haber una situación de teleacción, ¿no? En donde en realidad quien es el público puede intervenir sobre la obra con cualquier aplicación o cualquier cosa que se vaya generando de interactividad, entonces en vez de un espectador podemos hablar de un interespectador o de un usuario, entonces hablamos de interactividad. Entonces con esta hipertextualidad de las narrativas empezamos a hablar más de narrativas no lineales y no tanto de texto dramático tradicional. Bueno, entonces empiezan como un poco a ir conviviendo y entrelazándose todos estos términos. Entonces, un poco lo que quiero cerrar y destacar es que la tecnología puede ser utilizada como potencialidad, ¿no? de expresión, reflexionando desde este modelo epistemológico rizomático y en construcción permanente los artistas y los investigadores radicantes, ¿no? Como decíamos, en permanente desarraigo para poder ir hacia el encuentro con el otro, y en ese encuentro con el otro, y en esa traducción de los diferentes lenguajes, poder ir construyendo la identidad contemporánea, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo la atención, la presencia a los que se conectaron, a todas las partes nuevamente por propiciar este espacio, en especial a Paula por su compromiso de trabajo y acompañamiento en este proceso de investigación que fue fundamental, y a mi familia que siempre está ahí apoyándome, y especialmente a Facundo, mi compañero, que nacimiento de nuestro niño mediante se pudieron generar los espacios para que pudiera continuar con esta etapa. Así que bueno, quedo ahora dispuesta a las preguntas, consultas que quieran hacer. Abrimos, gracias Luz, abrimos el espacio para que Alejandra Seriani, Lucrecia Checoin o Gabriela González puedan habilitarnos sus pareceres y hacer sus consultas, sus puntos de vista. John, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Igual los he saludado, pero bueno, es como que volvemos. Sí. Luz, no, me parece muy, digamos, como toda tu tesis, ¿no? Muy clara la presentación. Más que preguntarte algo, es como casi establecer una reflexión o una cuestión en común. Yo estuve asistiendo a varias charlas en las que estuvo Dubati inclusive, sobre el teatro, apenas había comenzado toda esta cuestión del COVID, y había como una especie de lamento, ¿no? Sobre toda esta cuestión de la no posibilidad de la presencialidad. Como que imagino que todo esto fue escrito y pensado
antes, lógicamente, que nos arrasara esta situación, ¿no? Porque en algún lugar, cuando escucho tu presentación, y con la cual acuerdo, ¿no? Totalmente, era como una posibilidad más, ¿no? Estaba la presencialidad y estaba esto otro. Ahora pareciera la imposibilidad de un espacio físico, surge como todo una especie de presentación y exposición de la imposibilidad y de rasgarse las vestiduras, ¿no? Pero imagino que tiene que ver con esta imposibilidad de pensar un no espacio físico, y que todo se vuelva un espacio, digamos, en la virtualidad, lo cual hace pensar a todos, y ahora, ¿cómo hago? ¿No? Porque yo no, si bien se escucha, yo no sabía de este premio dentro de los mejores 100 artistas, de Umberries, digo, hay todo un trabajo de investigación, e imagino que también todo un conocimiento previo. No creo que alguien solo decida hacer una obra, digo, teatral con estos recursos y medios, y digamos, la cosa fluya también, ¿no? Entonces digo, hoy me interesa saber cómo pensás este planteo frente a todos estos discursos, ¿no? de desesperación, frente a no poder visualizar qué va a ser del teatro, ¿no? Y esto es como algo que corre en paralelo, o es algo excéntrico todavía, ¿no? Eso, me interesa por ahí pensar en eso con vos, ¿no? No, yo creo que nos cuesta a todos desprendernos de las raíces, ¿no? Un poco retomando esta cuestión que plantea Bourdieu. Y me parece que una cosa diferente es pensar como lo pensó Umpierres, ya a priori considerando que iba a haber una virtualidad, y otra cosa es que la virtualidad sea impuesta por un contexto que tiene que ver más con lo social y no tanto con un interés de un desarrollo artístico en eso. Quizás no todos tengan ganas ni quieran explorar las nuevas tecnologías, ni las vean como potencialidad, entonces que el contexto social de una pandemia y de una cuarentena tenga que ser impuesto a una modalidad de medio expresivo, no sé si es la mejor manera. Entonces, en este sentido, eso, no sé si todo el mundo quiere acercarse a esos desarrollos de las tecnologías y a través de la no presencialidad. De todas maneras, creo que si uno pensara, como leí hace un tiempo un artículo que me compartió Facundo, mi compañero de la revista Anfibia, ¿no? Del teatro en pandemia, y lo que hablaba es qué sucede con el teatro si vamos a estar 30 años más así, ¿no? Entonces digo, ahí sí me parece que vamos a tener que ser más radicantes que nunca y desandarnos un poco de las vestiduras, darlo como potencialidad y no como riesgo de lo que pueda aniquilar la tecnología, sino de lo que pueda ser capaz de ser creadora, ¿no? Más que los artistas dominando esas tecnologías y sobrepasen. Me parece que la situación social nos está sobrepasando antes de que podamos siquiera considerarnos como artistas potenciadores de la tecnología como medio expresivo. No sé si fui clara o fui pensando en voz alta. Esto vos supondría, no sé si por ahí uno, claro, vos pensaste todos estos días en la defensa de tu tesis hasta el punto que la terminaste de escribir. Pero digo, si todo esto que vos planteás sería potable hoy como sostén de pensar de ahora en más, o si se te ocurre de alguna manera que de ahora en más reverías esto pensando si de acá a 30 años más va a existir la virtualidad, ¿no? Digo, estos elementos que vos usás como análisis, digo, si para vos hoy siguen siendo un sostén desde el cual podría partirse. Digo, es como un quiebre, ¿no? ¿Y dónde quedaría todo esto de la tesis, digamos, ¿no? Lo que presentás como Sí, tus elementos. Yo creo que también sigue existiendo otras maneras, no solamente la virtualidad en este contexto.
el otro día me llegó por WhatsApp una publicidad de, ay, ahora no recuerdo, era una alumna mía que fue tocar música en un balcón, ¿no? Entonces decía, pasá si querés, ¿viste? Entonces digo, me parece que también hay otras maneras. Sí, eso lo decía Dubate en este conversatorio que tuvimos, él hablaba de la gente que sale al balcón y estas cuestiones, lo decía. Claro, o simplemente después Teatralidades, cuando, ¿no? Sí. sí, cuando se pueda reunir gente, pensar en la distancia social tanto del público como de los actores, ¿no? Digamos, si el contexto más allá del contemporáneo sea el de la pandemia. Yo realmente veo el uso de las nuevas tecnologías como potencialidad expresiva, pero siempre que el artista tenga el dominio sobre la técnica y tenga algo para decir con eso y que sea utilizado como medio expresivo, como poética. No porque Acá es el entonces hay otra cosa Yo que observaría, se corta, perdón, se corta mucho. No, termino la idea y ya suelto, perdón. No, digo, entonces acá por ahí falta algo, porque digo, en este sentido lo acabas de decir, o sea, no va a ser el dramaturgo o el director, el de teatro, como siempre se trabajó, digamos, en equipo, ¿no? Y acá yo creo que es importante mencionar el equipo, como vos necesitas tener un equipo de gente que sepa de estos recursos tecnológicos. Y, digamos, eso, hacer mucho pie en eso, que es imposible que uno pueda trabajar de por sí con la tecnología si no es en un equipo de gente que trabaje sobre esto, porque que le den el premio a un Perriés me parece fantástico, pero que seguramente que detrás de él hay mucha gente que sin esa gente no podría haber hecho nada. Entonces yo sigo pensando para mí que las estrellas, ¿no? O sea, y esto hay que cambiarlo de esa visión del teatro, ¿no? Entonces, creo que ninguno de ellos haría nada si no fuera por todas estas situaciones, ¿no? Entonces creo que esa es otra de las cositas que no hay que seguir acarreando de lo tradicional, ¿no? Esa es mi opinión. Perdón, totalmente, y también en el desarrollo de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, también hay que pensar estos técnicos, ¿no? Como artistas, que van a desarrollar ya los sea... programadores se dicen artistas. Claro, ya sean los programadores o quien fabrica, ¿no? el aparato, también como un artista, digo, que decir, bueno, ¿qué potencialidades voy a construir yo sobre esta máquina para que se puedan realizar en las artes escénicas o en cualquier presentación del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, tal cual se empiezan a desdibujar los roles, no solamente el aparato, sino el uso que se le da al aparato y la intención con la que se lo fabrica. Totalmente, sí. Gracias, Alejandra. No, de nada. Y perdón, quería comentar algo, me pareció como muy pertinente también tu observación sobre la palabra al uso, o después de todo lo que sucedió con el desarrollo de la investigación, tal cual, uno sigue como escuchando charlas, tomando seminarios, cosas, digo, y hace muy poquitito que tomé el seminario de Margarita Rocha de arte y técnica acá en el marco de la diplomatura, pero de forma independiente, ¿no? Y se trabajó mucho en esta diferenciación de lo que fue la marca, el uso y la apropiación, y la verdad que no tenía conciencia de la terminología, ¿no? De eso, y tal como vos lo señalaste, toda la intención de la tesis no fue pensar la tecnología como un uso, ¿no? Sino como la apropiación de esa tecnología como poética tecnológica. Entonces me parecía interesante la observación y poder después encontrarme con dónde hacer pie de eso, así que nada, gracias. Claro, porque esa palabra trae de la mano a que premien a un Perriés y no al equipo de un Perriés. Yo, Luz, coincido con Alejandra y me quedaba también en la misma línea, ¿no? Mi comentario. ¿Cuán actual es tu tesis? Coincido en que la presentación fue muy clara, como el escrito. La actualidad de la tesis tan actual que casi ya, yo te ponía ya casi es vieja, de repente se volvió vieja. Y también pensaba en esa pregunta que te hacía Alejandra, pero por ahí desde el punto de vista de la investigación, no de la obra, porque eso por ahí no es lo que estamos analizando acá. Porque no sos la creadora, ¿no?
pero pensaba en términos de la investigación, cómo tu trabajo de tesis de repente se convierte en un antecedente presente, actual de este momento, pero ya antecedente de los trabajos que se empiecen a realizar ahora mismo de la situación que estamos viviendo en este momento, ¿no? Todo el trabajo de marco teórico que vos realizás sirve como un primer escalón para analizar lo que hoy mismo estamos haciendo y ya estamos tratando de comprender, seguramente con muchísima ansiedad y demasiado apurado, porque todavía no tenemos ni una mínima distancia, ni sabemos bien qué estamos haciendo, ¿no? Pero me viene todo el tiempo esa reflexión de cómo tu tesis se volvió tremendamente actual y vieja a la vez, en el mismo instante, en el mismo gesto en el que te recibís y la terminás, se vuelve actual y caduca, ¿no? Sí, tal cual, por eso me encantó esa reflexión que hacías también de tan relevante como obsoleta, ¿no? Que decías, y me parece que hay que seguir haciendo pie en este modelo epistemológico rizomático en el que todo va a estar conviviendo, y algunas cosas van a ser emergentes y hay otras que ya no tanto. Entonces, y desde este sentido de lo que decía Dana, de que la teoría hay que tenerla en cuenta, pero también, entonces ahora, fantástico, sabemos todo esto, ahora nos vamos a tener que olvidar para poder pensar en cuáles son las cosas nuevas que van a estar emergiendo de todo esto. Así que bueno, les vamos a estar mandando un saludito a todos los conceptos y van a ser parte de los que ya pasaron y irán. Claro, como todo, nada caduca completamente, nada es completamente Convive. nuevo, ¿no? Todo va conviviendo, como vos decías, y se va transformando, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. Uh-huh. Ahí, hola. Bueno, un poco en coincidencia con lo que dijo Alejandra y Gabriela, bueno, felicitarte también por la exposición que fue muy clara, así como el texto. Y sobre todo resaltar por ahí la cuestión de, digamos, esa tesis, cómo se transforma en antecedente y, digamos, las aperturas que a partir de ese texto que vos dejaste escrito para otros investigadores, digamos, indagar en otras cuestiones. Yo siempre pensaba en la cuestión de la formación de esos artistas que van a, digamos, a incluir esas tecnologías y esas nuevas tecnologías para transformarlas, ¿no?, en poéticas. Y también como en el análisis del caso, que digamos, la obra de Umpierres es bastante paradigmática en ese sentido, no solo por haberla realizado antes de este contexto, que digamos le da esa actualidad y esa obsolencia a la temática, sino como, digamos, la obra de Umpierres plantea, digamos, a la tecnología como otro actor más dentro de, digamos, todos los mencionados y que vos analizás o todas las otras dimensiones. Y otra cuestión que me gustaría destacar, que es, digamos, lo que yo vi mientras leía tu tesis, es cómo discutías vos como investigadora y como artista, y cómo eso se veía presente en todos los capítulos, ¿no? Esta idea de la teoría como generadora de conocimiento, pero la escena también como, digamos, un mecanismo que va a generar sus propias condiciones de explicación de esa escena, y bueno, y cómo eso también se iba tensionando, me pareció muy interesante. Bueno. Sí, es que incluso me discutí conmigo misma un montón de tiempo, digo, a raíz de lo que Paula me hacía visualizar, digo, yo llegué a una instancia en la que tomé todos los conceptos tradicionales, era una investigadora totalmente radical, ¿no? Totalmente opuesta a lo radicante, digo, había hecho hasta un cuadro en el que quería encajar esta unidad, esta práctica artística en los conceptos tradicionales, forzosamente. Digo, y bueno, no era ese el camino, sino que tal cual, había que dejar que la escena hable y diga lo suyo, y dejarse de andar un poquito, ir al encuentro de los nuevos, ¿no? Y dejarse estar en esa incertidumbre no siempre es lo más cómodo para nadie, ¿no? Pero es ahí donde está el hallazgo, me parece. Pero bueno, es necesario todo un acompañamiento que también está buenísimo en estos procesos de investigación, los equipos artísticos, ir acompañándose desde la dirección, desde los equipos artísticos, bueno, eso, estar ahí todos en la incertidumbre juntos.
Bueno. Bueno, yo retomando un poquito lo que decía Luz, primero agradecerles a las 3 jurados las reflexiones que tuvieron, realmente fueron visiones muy particulares y muy necesarias para continuar pensando la problemática que se planteó Luz en su tesis. Creemos lo mismo, coincidimos con lo que las 3 manifestaron, creemos que este trabajo se puede tomar como una etapa intermedia y que a partir de este contexto particular que nos toca a nivel social, histórico, tiene como muchas posibilidades de ser repensado, reformulado y abrir múltiples ventanas, digamos, que en el momento en que Luz terminó de entregar el escrito no las podíamos tener presentes, ¿no? Digo, a partir de lo que nos obliga esta pandemia, el tema del teatro y la virtualidad se volvió nuestro cotidiano, y en el momento en que Luz terminó el escrito no lo era, digamos. Así que la verdad que sí, estamos como en esa instancia de revisión, y todavía yo siento que corriendo atrás, ¿no? De un montón de cuestiones que van a necesitar como una decantación particular, y un poco no apuradas por la cuestión de salud, ¿no? Que es lo que nos pone a todos en esta emergencia. Digo, para poder pensarlo realmente en términos artísticos y expresivos. Desde ese lugar agradecerles mucho los comentarios porque sirven para seguir pensando esto. Y retomando un poco lo que decía Luz, el trabajo de, digo, todo tesis, lo sabemos todos, es un trabajo de proceso, y el proceso de Luz fue muy largo y muy variado. Además de pasar por varios directores, tuvo que deconstruir una tesis que ya estaba aproximadamente en un 70%, de realización para ser pensada en otros términos y desde otra perspectiva. Así que agradecerte a vos, Luz, el esfuerzo hecho, porque realmente es trabajo lo que hay. Simplemente eso. Dejo a las jurados por si quieren agregar algo más. De mi parte no, está bien, creo que hemos dicho bastante. Coincido yo, está bien, por mí está bien. Bueno, entonces vamos a pedirle a ver qué hora es, son las 3:15. Bueno, entonces vamos a pedirle a todos los que estuvieron escuchando y viendo de parte del público que corten y se vuelvan a conectar al mismo link a las 4:45. Son las 3:15, a las 3:45 pidan de vuelta el ingreso. Si no se los damos inmediatamente es porque todavía no ha terminado de deliberar y de hacer el acta las jurados. Quédense ahí esperando un poquitito, pero a esa hora más o menos intenten conectarse nuevamente. Vos, Luz, también tendrías que desconectarte. Y luego cuando regresamos, bueno, está la lectura del acta, digamos, de la conclusión que ustedes creen pertinente para este proceso. Bueno. Chao. ¿Vos querés charlar con ellas también? Porque vos podés estar en... Esperemos que ahora ya se van retirando todos. No, yo creo que no sé si es lo que corresponde, pero prefiero que... No, es tu derecho, si vos quisieses estar, podés hacerlo. Discúlpame, nosotros vamos a poder compartir pantalla para escribir en el... Ah, Sí, 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 sí. Bueno, aquí Paula me dice, mientras se terminan de retirar otras personas, que está a disposición de ustedes si quieren hacerle alguna consulta o charlar algo particular con ellos. Ah, cualquier cosa si surge ahí. Por ahora no, yo suelo preguntarte eso porque como hay que escribirla en el Drive, ¿no? Claro. Pueden compartir al mismo tiempo que están escribiendo
De esa manera, sí, están habilitadas a compartir. Ah, bueno. Bueno. Igual creo que los podés sacar. Sí, estoy ahora en eso. Quería dar la iniciativa como para no ser tan directo, pero ahí está. Ahí dejo. Claro. Sí. Bien, mientras van entrando algunos participantes, ahí ya está Luz con Paula, Lucrecia, Gabriela, Alejandra. Perfecto. Bueno, habiendo deliberado las jurados, vamos a escuchar la lectura del acta dictamen de la maestranda Luz Hosgar. Gabriela, ¿lo lees vos? Sí, ahí voy. Muy bien. Facultad de Arte, UNICEN, Maestría en Teatro, Acta de Defensa, Proyecto de Tesis. En Tandil, Buenos Aires, Argentina, siendo las 14 horas del día martes 23 de junio de 2020, se procede a evaluar la tesis de la maestranda Hosgar Luz, DNI 31-495-365, alumna del posgrado Maestría en Teatro, mención Diseño Escénico, titulada Teatro Multimedial, Distancia, análisis de un espectáculo de Matías Umpierres. La tesis es dirigida por la Magíster Fernández Paula, DNI 24844634. El comité evaluador está integrado por la doctora Seriani Alejandra, DNI 16791-520, la Magíster Echecoin Lucrecia, DNI 31227-272, y la Magíster González Gabriela, DNI 22534-166. La defensa de la tesis se realiza bajo la modalidad no presencial, según consta en la resolución de decano número que no tengo, la cual se rige por el decreto de necesidad y urgencia número 297-2020 del Ministerio de Educación de la Nación, la resolución número 5019-2020 del 16 de marzo y la resolución número 0271 del 17 de marzo, referidas a la emergencia provocada por el COVID-19, las consecuentes disposiciones emanadas del Comité de Emergencia de la UNSBA para atender las cuestiones derivadas por el COVID-19 y la resolución de rectorado 302-20. Habiéndose realizado satisfactoriamente una prueba de conexión el día martes 16 de junio a las 13:30 horas con todas las partes, se encuentran conectados mediante la plataforma virtual Zoom las 3 integrantes del comité evaluador, la tesista Hosgar Luz, la directora de tesis Fernández Paula, el secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte, Dr. Campos Javier, en carácter de veedor. La defensa se encuentra siendo grabada una
se habilita la conexión a público en general. Tanto el secretario como la tesista se encuentran físicamente en la sede de la Facultad de Arte UNICEN, cita el 9 de julio, 4:30, Tandil. Finalizada la exposición oral y pública a cargo de la tesista y luego de la discusión posterior, se procede a elaborar el acta de evaluación en la cual los miembros de la comisión de evaluación analizan tanto el contenido original y valor científico del trabajo, como la calidad y nivel de la defensa, y finalmente se procederá a calificar la tesis con la nota aprobatoria correspondiente dentro de una escala de 6 a 10, dejándose también constancia de esta calificación en el acta labrada. Se generará un acta digital y un acta impresa, en las cuales se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, por las 3 integrantes del comité evaluador y el veedor por la Facultad de Arte. Esta tesis aborda mediante el análisis de caso el espectáculo a distancia, la transformación de la escena contemporánea a partir de la intervención de nuevos medios, tecnologías y lenguajes. Sitúa claramente su objeto de estudio en la filosofía del teatro, planteando la complejidad de la escena en tanto movimiento pensante y las estrategias delineadas para su abordaje. En términos generales, consideramos que esta tesis está bien estructurada y redactada, lo que permite seguir la sistematización del análisis con facilidad y hacer una lectura fluida y accesible. La bibliografía es relevante y en general actualizada. La importancia del proyecto, que tanto en sus unidades, contenidos y ejemplos analizados son coherentes con las posibilidades de un teatro centrado en la conectividad y la oportunidad de compartir un espacio en tiempo real, abriendo y ofreciendo nuevos entornos y espacios escénicos para ser mirados. La realización de distancia de Matías Umpierres habilita reflexiones teóricas en relación a la puesta en práctica de los conceptos planteados en esta investigación sobre lo escénico convocado desde la virtualidad. En cuanto a la defensa oral de la tesis, la maestranda supo presentar claramente, en tiempo y forma, el recorrido planteado por su investigación, superando la organización dada en la escritura. Recomendamos, por ende, frente a la posibilidad de una publicación, la revisión de puntos claves de la estructura metodológica, teniendo en cuenta el nuevo orden propuesto en la defensa oral. Nos interesa destacar que la investigadora dio respuesta a las observaciones realizadas como parte del dictamen de la jurado, sabiendo salvar con contenido reflexivo lo señalado críticamente. Creemos asimismo que esta tesis sienta antecedente para futuras investigaciones, dado el marco teórico y el enfoque particular propuesto. Siendo de relevancia el tema, por una parte, desde el impacto de las tecnologías del presente, interactivas y comunicacionales, y por otra, en este preciso momento frente al contexto de aislamiento por COVID-19 que nos implica a todos y todas. Por lo expuesto, este comité evaluador acuerda por unanimidad calificar con 10 la tesis presentada. Siendo las 15:45 del día 23 de junio de 2020, se procede a dar finalizada la defensa de tesis. Felicitaciones. Bien. Podemos abrir todos los micrófonos y darle un aplauso a la distancia a Luz. No, porque no me encuentra por ahí. Sube, entra por el teléfono. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la devolución, por el dictamen y por el espacio y bueno, a todos por acompañar. Bien. Muchas gracias. Sobre todo a Alejandro, a Lucrecia, a Gabriela, a Paula, también a Guillermo por haber participado, y también a toda Necochea que está conectada en este sitio. ¿Cómo es? Bien. Muchas gracias y bueno, nos veremos en la próxima defensa de tesis.
como si va a ser presenciado también de esta forma. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Felicitaciones a la maestranda. Alejandra. Muchas gracias. Nada, nos vemos, quedamos en contacto. Chau, chau. Ay, bonito, muy bonito.